Bueno, aquí tenemos la mejor representación de la Asociación de Industria de la República Dominicana, nuestra querida Circe Almanzar, que ya es parte de este programa. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Gracias, Pedro, María, gracias por invitarme. Un lunes para empezar, ¿verdad? Con energía aquí. Su querido amigo Ángel, que seguro lo está viendo. Ay, sí, que lo extraño mucho, hace tiempo que no lo veo. El patrón Circe. Hay una pregunta obligatoria. República Dominicana, el sector empresarial, uno de sus principales socios económicos es Haití. La frontera lleva ya varios días cerrada, gritos de aquel lado de que se abra, gritos de este lado. ¿Cómo ha impactado eso en el sector empresarial dominicano? Bueno, de hecho, la semana pasada, nosotros llevábamos ya varios meses, Pedro, con problemas de violencia a nivel de traspaso de mercancía por la frontera terrestre. Había que acudir a las autoridades militares para que nos brindaran apoyo a los camioneros, pero en la semana pasada hubo 15 camiones que tuvieron una situación compleja. Duraron aproximadamente 48 horas para que pudiéramos retirarlos de la zona de Haití. Nosotros trabajamos también con el apoyo, dándole apoyo a las empresas que tienen también localidades en Haití, algunas empresas dominicanas, empresas multinacionales que también están en nuestro país, para repatriar los nacionales dominicanos. También ayudamos a repatriar de otras nacionalidades, porque son empresas que están radicadas aquí, había que ayudarlas. Por ejemplo, algunas empresas industriales que tienen localizaciones tanto aquí como allá. Logramos el apoyo de las autoridades para hacer eso, de la Embajada de Haití, duramos hasta el viernes, que fue el último, creo que el último avión que se fletó para traer los ciudadanos dominicanos y otros ciudadanos. ¿Es un avión privado? No. ¿O el de la Fuerza Aérea? De la Fuerza Aérea. Sí, por más seguridad. Más seguridad. Pero ya estaban abriendo los aeropuertos el viernes. Sí. Entonces yo no creo o sea, hay una situación de calma, como ustedes bien lo decían, que hay que tomarla con cuidado. Sí, una tensa calma, como porque es da una miedo. tensa calma, porque realmente no hay autoridades, no hay interlocutores en Haití válidos, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que si hay una buena disposición por parte de los propios haitianos de ponerse de acuerdo en quién va a ser el interlocutor, podríamos estar abriendo las fronteras en los próximos días. Lamentablemente, la crisis económica que tiene Haití es muy peligrosa. Sí. Y como ustedes saben, la mayoría de los problemas de vandalismo en todas las naciones se deben a los problemas económicos. Claro. O sea, tú puedes tener un problema político, pero cuando la población salta y tiene esa situación o ese sentimiento de frustración, y es por la situación económica. Eso es lo que estamos viendo en Cuba. O sea, es que de repente, de la nada, te rebrota un clima de inseguridad, pero es porque la gente no aguanta más. O sea, tú lo primero que tú luchas es por tu sobrevivencia. Entonces eso es muy peligroso y nosotros tenemos que manejarlo con mucha cautela. Yo creo que el presidente Abinader ha hecho lo correcto de cerrar las fronteras momentáneamente, pero como sabemos, la economía de Haití depende de las importaciones. Entonces, tenemos que eso manejarlo con bastante cuidado también, porque si no les suplimos los alimentos necesarios para ellos vivir, entonces puede haber una situación más calamitosa. Una hambruna, un estallido social, ellos queriendo salir de allá, y cuando le llega a la mente salir, el primer punto que tienen en mente es República Dominicana. Claro. Podría esa frontera llegar a una situación, los soldados dominicanos impidiendo que ellos entren, ellos tratando de entrar, que generaría una situación que nadie quisiera vivir. Y la verdad que la situación que está pasando en el mundo con las alzas de precios, con el problema de los combustibles, que ya ellos no tienen la ayuda de Petrocaribe, o sea, el desempleo, toda la situación, el COVID, eso le está Sí, hablando de
de desempleo y de empleo. El presidente ha convocado al Consejo, ¿verdad?, para el tema de los salarios. Aunque ustedes son la mayoría grandes empresas, pero estamos todos conscientes de la situación por la que están pasando las pequeñas, micro y medianas empresas. ¿Qué significaría, por ejemplo, Pepe empieza con 40 para terminar en 10? ¿Qué significaría en estos momentos donde no hay planes sociales? Pepe tiene que corregir ya eso. 40 para terminar en 10. Me está yendo mal con esa propuesta que él está haciendo. Que cambie el número. Sí, porque la verdad que si se Pero pudiera... no lo varió, era 30, sí. este año es 40. Sí, ¿Y ustedes van a ofrecer sí? Si se pudiera un 40, un 50 fuera un éxito, porque como está la situación, la verdad, pero todo el mundo... Exacto. Nadie, ni siquiera el sector empleador, el sector empresarial, quisiera tener una situación actual, en que tú no puedas incrementar más salario. Lo que uno, como interlocutor en el manejo de esas negociaciones, tiene que ser muy cauteloso, porque tú puedes tener una idea maravillosa de que mira, vamos a incrementar salario, pero cuando tú sumas y restas en una empresa, por ejemplo, que yo no domino eso, ni tú lo vas a dominar, porque cada quien... A su área. No, que cada quien va a manejar sus finanzas sabe lo que de su empresa. Sabe lo que suman y recibe. restan, y cuando vayan y sumen y restan, tiene que reducir gastos y se te pueden ir por los empleos. Entonces uno tiene que ser cauteloso, porque a la hora de tú estar discutiendo, tú quisieras, no, vamos a aumentar un 20, un 30, no sé cuánto, pero... hay una situación... Sí, se puede aumentar un 20 porque está entrando bastante, ¿verdad? Pero yo creo que este año, y ese es un gran avance que yo pienso que podríamos tener con el sector laboral, uno no sabe hasta el último momento, porque ya nosotros tenemos muchas experiencias con ellos, de que sí llegamos a un cuando él sale dice otra cosa. No sabemos, pero la verdad es que nosotros tenemos que sentirnos privilegiados por tener interlocutores en el sector sindical válidos, claro. Porque también eso es importante. O sea, nosotros tenemos unas organizaciones sindicales fuertes y eso es bueno, porque eso permite la gobernabilidad, permite el diálogo y además son sensatos. O sea, tampoco es que sean personas... No son irracionales. Que sean irracionales. Son Yo buenos, admiro mucho a Pepe Abreu y a don Gabriel del claro. Río y al propio Jacobo, porque son personas que se pueden sentar en una mesa a discutir. Pero lo importante de esta negociación es, nosotros estamos tratando de que ya, dejar de discutir el tema de la clasificación famosa esa, y llevarla a la práctica. Sí. ¿Cómo llevarla a la práctica? Tienen muchos años en esa parecería que ustedes ponen el tema de la como para retrasar. Para retrasar el proceso. Yo he llegado a creer eso. Exacto. Y ustedes salen siendo lo malo. Lo malo de la película. Exacto. Siempre vamos a ser lo malo. María, no te preocupes que eso ya yo lo tengo claro. Pero el tema es que esa percepción es correcta. Todo el mundo pensaba que era un tema como para retrasar la negociación. Nosotros nunca queremos retrasar la negociación porque eso es traumático. De verdad, Circe. Para nada, Pedro. Pero usted lo disimula muy bien. Primero, porque es traumático y nosotros, como somos siempre percibidos como los malos, a nosotros no nos conviene tener una dilatada discusión. Pero además, para el sector empresarial, mientras más certidumbre y mientras más posibilidad de que los negocios fluyan correctamente, es mejor. Esa es la visión del empresariado. Entonces, ¿qué decidimos? Vamos a dejar de discutir. Eso no amerita discusión, la clasificación. ¿Qué ustedes proponen? Lo que amerita es establecerla en la misma resolución tarifaria. ¿Ustedes ¿En la misma? ¿Qué está? Es lo mismo, pero entonces tú lo que haces es que pones empresa grande, mediana, pequeña y dependiendo de los empleados. Claro, entonces tú la pones. Y fíjale un monto. Y fíjate que como vas a crear una nueva, ya tú no vas a tener que hablar, tú no puedes hablar de porcentaje general, sino que vas a aplicar montos específicos. Y eso permitiría, María, poder ayudar a las microempresas y a las más pequeñas a que su monto no sea tan elevado como pudiera ser para otros. O sea, que tú puedas manejar la situación de acuerdo a montos específicos, viendo la sensibilidad de los subsectores, sobre todo el comercio, que es el que está más afectado, el comercio pequeño y micro, y entonces tú puedes
ir negociando esas tarifas de manera diferente. Entonces, no hablar de ¿Ustedes van a hacer esa porcentaje. propuesta ya formalmente? Sí, de hecho ya las hemos empezado a discutir con montos específicos. Ha habido avances en negociaciones o discusiones, diálogo paralelo, no conjunto. Hemos estado interactuando con el sector sindical y con el propio Ministerio de Trabajo, con el Ministro de Trabajo, haciendo propuestas, tratando de llegar a acercamientos para que a la hora de la discusión en el Comité de Salario pueda ser más fácil, fluya rápidamente y no haya traumas. Exacto, Circe, pero en este momento habría que ser un poco cauteloso con el tema de los montos o los porcentajes, por el tema de que podrían perderse empleos o que quizás podría salir más la sal que el chivo. Así es, hay que ser cauteloso. Normalmente, si tú te percibes o si tú ves la trayectoria de las negociaciones salariales, cuando tú tienes inflaciones elevadas, cuando tienes momentos difíciles de crisis, por ejemplo, la última vez fue en el 2004, cuando 2003-2004, sí. cuando la crisis bancaria, crisis financiera, Hipólito Mejía, quiebra de Banínter. la crisis financiera. Las negociaciones se tildan un poco más hacia montos parecidos a la inflación o más bajos que la inflación para evitar que tú causes un problema mayor. Sí. Y cuando tú tienes una estabilidad de crecimiento alto, entonces tú puedes jugar más con el aumento salarial. Normalmente tú tienes un porcentaje que ronda 5 puntos porcentuales por encima cuando tú tienes momentos de crecimiento, y cuando tienes inflación alta, te ronda una variación de 1 punto porcentual más o menos. No sobrepasa mucho más de ahí. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica, son medidas anticíclicas para que tú puedas lograr que no afecte tanto la economía y no te cause un problema mayor. ¿El pacto fiscal para cuándo? Ay, yo no sé, pregúntale. No, eso lo entiendo, pero ¿ustedes creen que ya para este año es difícil? O sea, estamos a mitad de año prácticamente. ¿2022 o 2023? Yo la verdad que nosotros nos preparamos, o sea, nosotros estábamos, de hecho, nosotros estábamos prácticamente a la espera de una convocatoria a principios de año, porque inclusive nosotros decíamos, pues pusimos como condición para iniciar las negociaciones, discusiones, que se firmara el pacto eléctrico, porque decíamos, bueno, pero ¿cómo tú vas a ir a discutir pacto fiscal si tú todavía tienes uno pendiente que te duraste 3 años trabajando con él y por lo menos con una perspectiva todavía, de hecho? El pacto no es solamente una firma, tú tienes que implementar una cosa y de ¿Cómo lo vamos a hacer, lo que está plasmado allí? Estamos un poco en retroceso. No se ha hecho nada, se firmó pero sigue todo igual. Bueno, se están haciendo cosas, pero hay... ¿Ustedes encuentran que está rezagado eso? Pero se está aprobando el reglamento de aplicación del pacto. Ay, mi madre, con el reglamento se van a pasar 7 años, como pasó con la ley de migración. Aquí cuando comienzan a embromar con esos reglamentos, es la mejor oportunidad para perder el tiempo. Pero el pacto educativo, ¿en qué se ha avanzado? No, en gastar cuarto. Se avanzó, pero se echó para atrás alguna cosa. Se firma todo, pero no se ejecuta. Sí, a veces tú dices, pero vale la pena. Exacto. Sin embargo, yo siento que es importante, pero es importante siempre y cuando haya voluntad política. ¿Por qué? ¿Por qué se requirió el pacto? Tú dirás, ¿el pacto eléctrico para qué? Si realmente lo que había era que aplicar la ley. La ley. Bueno, pero como teníamos tanto tiempo, sí, por eso que me estoy hablando. Mira, aquí está Méndez que sabe mucho de eso. Que está mi amigo Frankie Méndez, que estuvimos ahí en el pacto. ¿Por qué se necesitaba? Precisamente porque teníamos tanto rezago en la aplicación de la ley que tú tienes que hacer un pacto para que sea menos... Comprometer. Y menos, y tomar las medidas con un impacto lo más... menos traumático para que la gente empiece a cambiar esa cultura. La percepción que tienen ya. Y también el pago de eléctrico. Se han formado unas mesas de trabajo con el tema de la recuperación económica para poder contrarrestar el tema de la inflación que nos está golpeando de manera categórica. ¿Cómo tú ves ese proceso, las propuestas que se han hecho y si el escenario pinta favorable para la implementación inmediata de esas propuestas?
Bueno, mira, primero lo más importante es que el presidente le ha hablado claramente al pueblo de que esto es una situación que nosotros no podemos controlar. O sea, lo que está pasando en el mundo ahora mismo es prácticamente efectos de la pandemia, pero efectos que tienen que ver con la pandemia, pero que confluyen uno con otro y que nosotros le hemos denominado la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque tú tienes problemas de demanda, de alta demanda y poca oferta, que es causado por la misma pandemia. Tú tienes un problema de cambio climático, ha ocasionado cierre de lugares de producción, ha ocasionado tormentas, ha ocasionado hasta lo del el buque que en el canal de Suez, se quedó trabó. Wow. Entonces tú tienes el tema de los combustibles, que ahora mismo tú tienes una situación donde se pusieron de acuerdo a aumentar el petróleo. Pero no solamente se pusieron de acuerdo, hay una demanda excesiva. Pero tú tienes un país como Estados Unidos que ha tirado dinero a la calle y ha aumentado la liquidez enormemente. Pero ahora la gente no quiere trabajar. Entonces tiene poco empleo y poco personal. Demandan mano de obra y no hay mano de obra. Eso Chelito nos ha ayudado. Hablaban de 1 millón de empleados para el sector construcción en Estados Unidos. Entonces tienes a China que ha decidido reducir sus exportaciones. Tienes a China que ha aumentado un 50% su demanda de consumo. Tienes un problema de entaponamiento de los puertos. Tienes un problema de los contenedores que faltan un 40% de contenedores para satisfacer la demanda que se está moviendo a nivel mundial. ¿Y el aumento de esos fletes? Eso mismo, porque no solamente por el entaponamiento hay mucha demanda y poca oferta, sino también porque tú tienes 40% de contenedores que están faltantes para satisfacer y todo eso concluye en el precio final del producto. Todo eso. Entonces, encima de eso, tú tenías un problema de producción en Argentina para el tema del trigo y de la soya. De todo ha pasado, de todo. Y de verdad que lo que estamos tratando es de buscar medidas paliativas sin distorsionar la economía, porque lo que decimos, aquí la gente viene y se sienta aquí, con ustedes se han sentado. Teoriza muchísimo. A decir, no, que aquí hay que aprobar importaciones para bajar los precios. Primero váyase al mercado, a cualquier parte del mundo y va a ver que el precio está donde quiera. Donde quiera va a estar alto. Inclusive nosotros tenemos algunos cuadros comparativos que nos indican que hay países que están mucho más elevados los precios que nosotros, tienen situaciones más complejas que nosotros. Pero además aquí hay apertura de importaciones. Tú tienes el 99% de los productos que nosotros importamos en nuestro país o que producimos está en cero arancel con Estados Unidos. Y tienes casi más de un 90% de los productos que tú importas de Europa abiertos en cero arancel. Entonces, no es un problema de importaciones. ¿Cuál es el problema? Y además, cuando tú te pones a ver la cifra, si tú tienes un incremento de un 180% en el aceite de soya, no es la producción local, es el aceite internacional. Entonces, es el universo. Pero es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos viendo que van bajando los precios de los commodities, pero al tener un mercado tan volátil, una situación de tanta incertidumbre, también hay especulación en los mercados internacionales. Entonces suben otra vez, y bajan, y suben, y suben. No hay inestabilidad. No hay. Y eso distorsiona todo. Entonces, tú no sabes. El gobierno del presidente Abinader va a su primer año, el 16 de agosto. ¿Qué podemos nosotros decir? Positivo o negativo, ha tratado, no ha podido, todos esos factores que tú has señalado de la panorámica económica internacional han incidido aquí, que quizás lo que pudo ir en 20 va en 5. ¿Cuál es la evaluación de ustedes, los empresarios, de este primer año? Tú decías algo cuando estaban sentados en la mesa de comentarios, y es que nosotros tenemos una ventaja, un privilegio, que es que nosotros tenemos un país institucionalizado y tiene muchos defectos, tiene muchas oportunidades de mejora, como decimos, pero tenemos un país con instituciones y nosotros tenemos un presidente que actúa como un verdadero presidente y un estadista, y nosotros nos sentimos muy bien cuando nos ven los países
o los empresarios de otros países nos dicen, oye, ¿qué país ustedes tienen? Que tiene un cambia de presidente, pero sin traumas. Pero sin trauma, pero al revés, sigue el crecimiento, sigue pujante, es una economía que todo el mundo envidia. Y yo creo que el presidente Abinader está poniendo un nuevo punto en las IES, y es la institucionalidad a nivel de el aparato judicial, o sea, lograr fortalecimiento en ese sentido. ¿Ustedes están de acuerdo con los procesos judiciales que se han llevado a cabo? Tienen que llevarse a cabo. ¿Se están llevando bien desde el punto de vista de ustedes los empresarios? Ahí habría que ver, porque nosotros estamos partiendo de una nueva dinámica. Yo creo que hay sí oportunidades de mejora. ¿Usted cree que todo el mundo tiene que estar preso? Es que no, es que si hay indicios tiene que hacerse. Pero o sea, tú no puedes estar escogiendo y que yo voy a escoger este favorito mío. No. Si hay indicios es que hay que actuar. Que yo creo, y siempre lo decíamos en el gobierno pasado, que tenía muchas conquistas, que había hecho muchas cosas positivas, pero que esa parte de la impunidad estaba creando un problema, porque no solamente es en el país. Porque es que tú tienes una percepción de que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Exactamente. Entonces, cuando tú no tienes temor al castigo, entonces tú... Vamos a seguir robando. Vamos a seguir, no importa. Y empieza también una cultura de que no, que eso no es robo. Lo mío no es robo, lo tuyo sí. Lo tuyo sí. Pero lo mío no. Tú eres el malo y yo soy el bueno. Exactamente. Entonces, creo que es positivo. Ahora, hay situaciones que se están dando que es importante que reflexionemos. Yo creo que la Procuraduría tiene que tomar en cuenta que, por ejemplo, no puede crear la percepción de que venderle al Estado Dominicano, suplirle al Estado Dominicano es algo nadie va a querer venderlo, o peyorativo o es pecaminoso, porque de hecho, la mayoría de los desarrollos productivos en los países se deben a las ventas al Estado, que es el mayor comprador. Exacto. Y se beneficia a sus sectores productivos, a sus empresas locales. Ahora tiene miedo el sector empresarial. Pero entonces tú no puedes crear esa percepción porque tú no estás haciendo nada pecaminoso. De hecho, para tú demostrar que hay una sobrevaluación o lo que sea, tienes que llevar un peritaje a nivel de ingeniería, no solamente un tema de costo, de que cuánto me costó, no, tiene que ver cuáles son... La calidad del trabajo. Cuál es la diferencia entre un trabajo u otro. Entonces yo creo que esos son temas que tenemos que ir profundizando y avanzando, y también cuidar la imagen de esas empresas. Yo creo que no ganamos nada con decir los nombres, sino están siendo juzgadas o investigadas. Entonces, hay cosas que sí podemos empezar a mejorar, pero vamos por lo menos por la vía de que la gente tiene que entender de que si usted hace las cosas mal hechas, usted tiene castigo, tiene castigo. Gracias, Circe. A la hora. Siempre es un placer conversar contigo y recibir estas orientaciones del sector empresarial. Gracias a Circe, gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 8 nos vemos aquí. Buenos días, RD.